Miras esa vieja foto y, en lugar de alegría, solo sientes un doloroso vacío en el pecho. Si tienes más de 60 años y tus recuerdos se han convertido en puñales que te apuñalan cada vez que el pasado te viene a la mente, necesitas saber que hay una manera de darles un nuevo significado sin perderlos. La nostalgia dolorosa es una de las formas más silenciosas de tristeza que observo en personas mayores de 60 años. No es solo añoranza. Es un dolor físico en el pecho al recordar a tus hijos pequeños correteando por la casa, el olor de la comida de tu madre, el abrazo de alguien que se fue. Es cuando el pasado se vuelve más real que el presente, más acogedor que el hoy. Descubrí algo revolucionario sobre esto a través de una receta ancestral. No una receta de comida, sino una receta emocional que me trajo una paciente de 65 años, escrita por su propia abuela. Lo que ella no sabía es que en esa receta se escondía un poderoso método neurológico para transformar el dolor nostálgico en combustible para el presente. Cuando María llegó a mi oficina, llevaba un viejo cuaderno lleno de recetas familiares. Cada página era un detonante de dolor. Me dijo que ya no podía cocinar porque cada plato la hacía llorar, recordando a quienes ya no estaban para comer. La cocina se había convertido en un museo del dolor, pero dentro de ese cuaderno se encontraba la clave de algo extraordinario. La neurociencia de la nostalgia revela que nuestros recuerdos no son archivos fijos. Se reconstruyen cada vez que accedemos a ellos, y en esta reconstrucción reside nuestra oportunidad de sanar. El método que aprenderás hoy no borra tus recuerdos. Todo lo contrario. Los convierte en puentes en lugar de muros, en abrazos en lugar de puñaladas. Funciona rápidamente porque interactúa directamente con la forma en que tu cerebro procesa los recuerdos emocionales. Si reconoces este dolor en tu vida, si tus recuerdos se han convertido en tu mayor sufrimiento, escribe sí ahora en los comentarios. Necesito saber cuántas personas están experimentando esta agonía silenciosa, porque lo que voy a compartir puede devolverles la dulzura a sus recuerdos. Mereces mirar atrás y sonreír, no sangrar. María no era solo una mujer solitaria con un libro de recetas. Era una mujer que había perdido la capacidad de vivir el presente porque el pasado la tenía cautiva. Casada durante 42 años, viuda desde hacía 3 y madre de 2 hijos que vivían en otros estados y solo la visitaban en Navidad. El detonante de su dolorosa nostalgia comenzó aparentemente de forma inocente. Tras la muerte de su esposo, decidió organizar sus pertenencias y encontró el cuaderno de su abuela que él tanto amaba. Empezó a hojearlo con la esperanza de encontrar consuelo, pero cada receta era como una cuchilla afilada que le hería el corazón. La receta de pastel de maíz que le preparaba a su esposo los domingos, la sopa de frijoles que sus hijos pedían cuando estaban enfermos, el pudín de leche condensada que llevaba a las fiestas familiares cuando la casa se llenaba de risas y abrazos. Ahora, en el silencio de la casa, solo resonaban sus lágrimas. María me contó que llegó a un punto en el que ni siquiera podía entrar a la cocina sin llorar. Pedía comida por apps y vivía a base de sándwiches, porque cocinar la transportaba a una época que jamás volvería. Se había vuelto prisionera de sus propios recuerdos felices. Lo más devastador era saber que estaba desperdiciando el tiempo que le quedaba, pero no podía dejar de vivir en el pasado. Cada mañana se despertaba con el pecho oprimido. Cada noche dormía abrazada a una almohada empapada de lágrimas. La nostalgia se había convertido en su única compañera, aunque fuera cruel. Fue cuando trajo el cuaderno a nuestra cita que me di cuenta de algo extraordinario. No eran solo recetas, eran códigos emocionales dejados por su abuela. Cada ingrediente, cada método de preparación, cada nota al margen contenía una sabiduría sobre la transformación que ella misma desconocía. La abuela de María había experimentado el mismo dolor. Perdió a su esposo joven, crió a sus hijos sola y se enfrentó a la soledad. Pero de alguna manera
descubrió cómo transformar la nostalgia en algo reconfortante, en lugar de quemar, y dejó una huella que solo alguien con el corazón roto podría comprender. El método que María descubrió en esas páginas amarillentas no fue creado por científicos en laboratorios. Se forjó en el dolor real de una mujer que enfrentó la soledad y encontró la manera de que el pasado trabajara a favor del presente, no en su contra. Cuando María aplicó por primera vez lo que les voy a enseñar, pudo cocinar de nuevo. Pero no solo eso. Pudo invitar a los vecinos a cenar, revivir las tradiciones familiares y convertirse en la abuela cariñosa que sus nietos recordaban con cariño. El primer secreto que María descubrió en las notas de su abuela fue revolucionario. Había escrito en los márgenes de una receta de pan casero algo que cambiaría por completo nuestra comprensión de la nostalgia dolorosa. Decía, cuando las lágrimas caen sobre la masa, el pan sabe mejor porque lleva amor. La neurociencia que sustenta esta sabiduría es impresionante. Cuando lloramos de nostalgia, nuestro cerebro libera hormonas que intensifican la formación de nuevos recuerdos. El problema es que a menudo asociamos este llanto solo con el dolor. La abuela de María descubrió cómo redirigir esta energía emocional para crear algo nuevo, algo que honra el pasado sin atraparnos en él. La primera técnica es lo que llamo reconstrucción activa de la memoria. En lugar de simplemente recordar pasivamente, interactuarás físicamente con el recuerdo. María empezó horneando la receta de pan de su abuela, pero con una diferencia crucial. Por cada lágrima que caía, expresaba en voz alta una gratitud específica por ese recuerdo. Cuando recordaba a su esposo comiendo el pan caliente, en lugar de lamentarse por su ausencia, decía en voz alta, «Gracias por 42 años de desayuno juntos». Cuando recordaba a sus hijos pequeños peleándose por el último trozo, decía, «Gracias por ser la madre de niños felices que amaban mi comida». El cerebro, previamente programado para asociar estos recuerdos únicamente con la pérdida, comenzó a crear nuevas conexiones neuronales. Los mismos recuerdos que le causaban dolor comenzaron a evocar gratitud. No una gratitud forzada, sino una gratitud genuina, porque estaba creando activamente nuevos significados para viejas experiencias. La segunda técnica es anclaje en el presente. Mientras cocinaba y procesaba recuerdos, María estableció puntos de conexión con el presente. Llamó a sus hijos mientras hacía la masa, les envió fotos del proceso e invitó a sus vecinos a oler el aroma. Lo que estaba sucediendo era mágico. El pasado no desapareció, sino que se integró al presente de forma constructiva. No solo recordaba su época de madre, sino que era abuela, amiga, vecina. La misma receta que la hacía llorar de añoranza, ahora la hacía sonreír a propósito. El tercer descubrimiento fue sobre el tiempo emocional. Su abuela le había dejado una nota específica. Haz el pan temprano por la mañana, cuando el corazón está abierto. María descubrió que existe un momento ideal para procesar los recuerdos nostálgicos de forma sanadora. Entre las 6 y las 8 de la mañana, nuestra corteza prefrontal es más receptiva al replanteamiento emocional. Es entonces cuando podemos acceder a los recuerdos dolorosos con menor resistencia emocional. María estableció la rutina de despertarse temprano, no para sufrir los recuerdos, sino para transformarlos. Los resultados fueron impresionantes. A las 3 semanas de aplicar estas técnicas, María no solo volvió a cocinar, sino que también empezó a enseñarles a sus nietas recetas familiares por videollamada. El mismo cuaderno que había sido motivo de agonía se convirtió en un puente de conexión entre generaciones. La cuarta técnica que surgió de las notas de la abuela fue la más poderosa de todas. Había escrito en letra pequeña al dorso de una receta de dulce de leche: «Cuando extrañes a alguien, hazlo por alguien que aún esté aquí». Esta simple frase contenía una revolución neurológica que la ciencia solo descubrió décadas después.
Estudios sobre el envejecimiento emocional demuestran que nuestros cerebros tienden naturalmente a reflexionar sobre las pérdidas cuando estamos aislados. Pero cuando dirigimos la energía nostálgica hacia acciones que benefician a los demás, activamos circuitos neuronales de recompensa que literalmente reprograman nuestra relación con los recuerdos. María descubrió esto de forma visceral. En lugar de hacer dulce de leche y comérselo sola, entre lágrimas, empezó a prepararlo para llevárselo a sus vecinos mayores. Cuando la señora Carmen, de 78 años, lo probó y dijo que era igual al de su madre, María sintió algo extraordinario. La misma receta que le recordaba a quienes había perdido, ahora la conectaba con quienes aún estaban presentes. La quinta técnica es el protocolo de compartir anticipadamente. La abuela había dejado instrucciones específicas sobre cuándo y cómo compartir cada receta. No era algo casual. Había planeado el calendario emocional de la familia. Dulce de leche en septiembre, cuando los niños volvían a la escuela. Pastel de maíz en mayo, para el cumpleaños de su esposo. Sopa de frijoles durante las primeras olas de frío de junio. María comprendió que su abuela había creado un sistema para mantener vivas las tradiciones mediante acciones concretas, no solo recuerdos pasivos. Cada receta tenía un propósito social, un momento propicio para compartir. Esto transformó la nostalgia, de un sentimiento de aislamiento, en un impulso de conexión. La neurociencia explica por qué esto funciona tan bien. Cuando planificamos acciones futuras basándonos en recuerdos significativos, nuestro cerebro crea lo que llamamos continuidad narrativa. El pasado no se queda estancado en lo que fue, sino que se proyecta en lo que aún puede ser. El dolor se transforma en propósito. El sexto descubrimiento fue sobre la ritualización sanadora. La abuela había desarrollado pequeños rituales antes de cocinar. Primero, se lavaba las manos, pensando en quién lo comería. Luego, olía cada ingrediente, pensando en su origen. Finalmente, removía la primera cucharada en silencio, conectando con todas las mujeres de la familia que habían preparado esa misma receta antes que ella. María adaptó estos rituales a su realidad actual. Antes de empezar cualquier receta, levantaba su cuaderno y agradecía a su abuela por dejarle ese legado. Luego, fotografiaba los ingredientes y se los enviaba a sus hijos con un mensaje cariñoso. Finalmente, yo removía la primera cucharada, pensando en todas las personas que aún podrían conmover esa comida. Lo que ocurre neurológicamente es fascinante. Estos rituales crean marcadores emocionales positivos que anulan los marcadores de dolor. El cerebro empieza a asociar cocinar no solo con la pérdida, sino también con la gratitud, la conexión y el propósito. La misma actividad que antes causaba sufrimiento se convierte en una fuente de alegría. El resultado de esta transformación fue sorprendente. María no solo superó su dolorosa nostalgia, sino que también se convirtió en la guardiana de las tradiciones familiares. Sus hijos comenzaron a llamarla con más frecuencia para pedirle recetas. Sus nietos comenzaron a visitarla para aprender a cocinar. El vacío en la casa volvió a llenarse, pero de una manera diferente, más madura y consciente. La séptima técnica revelada en el cuaderno de la abuela fue la más sutil y también la más transformadora. Escondida en la receta del pudín de leche condensada, había una nota que decía: «Guardaré un trozo para mí, comeré despacio, pensando en el mañana». La abuela había descubierto el poder terapéutico de lo que ahora llamamos conciencia nostálgica. Al observar a cientos de personas mayores con depresión nostálgica, he notado que tienden a consumir recuerdos compulsivamente, como si quisieran atiborrarse de algo que nunca volverán a tener. Pero la abuela de María enseñó un enfoque completamente diferente. Disfrutaba de los recuerdos en pequeñas dosis, siempre conectándolos con posibilidades futuras.
María comenzó a aplicar esta práctica durante las comidas. Al comer un trozo del pudín que había preparado, no solo recordaba los elogios de su esposo, pensaba en cómo podría enseñarle la receta a su nieta en su próxima reunión. No era una negación del pasado, era una integración consciente entre lo que era y lo que aún podría ser. La octava y última técnica fue la más revolucionaria. La abuela había dejado páginas en blanco al final del cuaderno con la instrucción: para las recetas que aún crearé. Incluso a los 80 años, cuando escribió esto, creía que aún quedaban sabores por descubrir, personas que alimentar, recuerdos que crear. María comprendió que la dolorosa nostalgia la mantenía atrapada porque había cerrado mentalmente el libro de su vida. Creía que los mejores momentos habían pasado, que solo quedaba sobrevivir con las migajas de los recuerdos. Pero las páginas en blanco revelaban una verdad liberadora. Aún quedaba una historia por escribir. Empezó a crear sus propias recetas, modificando las tradicionales con ingredientes que les gustaban a sus nietos. Inventó un pastel de harina de maíz y chocolate que se convirtió en un éxito familiar. Creó una versión ligera de sopa de frijoles para su vecino diabético. Cada nueva receta era un nuevo recuerdo que se creaba en tiempo real. La transformación neurológica de este enfoque es profunda. Cuando creamos activamente nuevas experiencias basadas en tradiciones antiguas, nuestro cerebro comprende que el pasado no es un museo, sino la base para construir el presente. La nostalgia deja de ser una trampa y se convierte en combustible. Lo más impresionante es que María no solo estaba sanando su propia y dolorosa nostalgia, estaba impidiendo que sus nietos experimentaran el mismo sufrimiento en el futuro. Al mantener vivas las tradiciones mediante acciones presentes, se aseguró de que las generaciones futuras tuvieran recuerdos de conexión, no de pérdida. Hoy, 6 meses después, María lidera un grupo de vecinos que se reúnen todos los viernes para cocinar juntos. Intercambian recetas, historias y, lo más importante, transforman la nostalgia individual en alegría colectiva. El cuaderno de su abuela se ha multiplicado en docenas de otros cuadernos, cada uno con la sabiduría de superar el dolor mediante acciones amorosas. Si quieres aprender más métodos para transformar tus recuerdos dolorosos en puentes hacia la felicidad, regístrate ahora y activa la campanita, porque lo que viene a continuación podría salvar tu vida emocional. El descubrimiento más sorprendente del método de María se produjo cuando analizamos neurológicamente lo que sucedía en su cerebro. La neurociencia de la nostalgia revela que cuando procesamos los recuerdos de forma pasiva, activamos principalmente la amígdala, el centro del miedo y el dolor emocional. Esto explica por qué tantos adultos mayores se ven atrapados en ciclos de sufrimiento nostálgico. Pero cuando María empezó a interactuar activamente con sus recuerdos a través de recetas, ocurrió algo extraordinario. Las exploraciones mostraron un aumento significativo de la actividad en la corteza prefrontal, la región responsable de la planificación y la creación de nuevos significados. Su cerebro literalmente se reprogramó para procesar el pasado de forma constructiva. Lo más sorprendente fue el descubrimiento de que las recetas funcionaban como objetos neurológicos de transición. Así como un niño usa un osito de peluche para sentirse seguro, los adultos mayores pueden usar las tradiciones familiares para navegar entre el pasado y el presente sin perderse en ninguno de los dos. María me contó algo que cambió mi comprensión de la nostalgia dolorosa. Dijo que cuando cocinaba solo recordando, sentía como si visitara un cementerio emocional. Pero cuando cocinaba para alguien en particular, sentía como si estuviera plantando jardines de alegría. La misma acción, significados completamente diferentes. Esto me hizo comprender que la nostalgia dolorosa no se trata del pasado en sí, sino de nuestra relación con él. Cuando el pasado se vuelve más grande que el presente, nos asfixia. Cuando logramos que el presente dialogue con el pasado, creamos una continuidad saludable que nos nutre en lugar de agotarnos.
El método de la receta le funcionó a María porque combinaba 3 poderosos elementos neurológicos. Primero, la activación sensorial a través de los olores y los sabores. Segundo, la conexión social al compartir. Tercero, la creación de un propósito mediante el mantenimiento de las tradiciones. Cada vez que preparaba una de las recetas de su abuela, no solo cocinaba, realizaba un acto de resistencia contra el olvido, un ritual de amor que perduraba a lo largo de generaciones, una declaración de que las personas que amamos perduran a través de las tradiciones que conservamos. Comparte esto ahora con alguien que necesite escucharlo hoy, porque la nostalgia dolorosa es una de las epidemias silenciosas entre las personas mayores de 60 años. Para que el método de recetas emocionales funcionara plenamente, descubrimos que era necesario un protocolo específico para la participación familiar. La abuela de María lo había intuido décadas antes de que la ciencia lo comprobara. Las notas marginales revelaron un sistema meticuloso para incluir a las diferentes generaciones en el proceso de mantener las tradiciones. El primer elemento complementario es el mapeo generacional. María creó una lista de las recetas que más le gustaban a cada miembro de la familia. Descubrió que sus hijos tenían recuerdos emocionales diferentes a los suyos. Lo que para ella representaba momentos con su esposo, para ellos representaba seguridad maternal. Esta constatación transformó por completo su enfoque. En lugar de cocinar solo para ella o por obligación, empezó a preparar recetas específicas pensando en la persona que más se beneficiaría de ese recuerdo. Pastel de chocolate para su nieto, que tenía dificultades en la escuela. Sopa de frijoles para su hija, que se estaba divorciando. Cada receta se convirtió en una forma de cuidado activo. El segundo elemento es la documentación evolutiva. María comenzó a fotografiar no solo los platos terminados, sino todo el proceso. Las manos removiendo la masa, la preparación de los ingredientes, las ollas en la estufa. Luego envió estas fotos a su familia con breves explicaciones de los secretos de cada paso. Lo que parecía una documentación sencilla resultó ser una herramienta poderosa para la conexión intergeneracional. Los nietos empezaron a hacer preguntas sobre las técnicas y los niños a compartir sus propias adaptaciones de recetas. El cuaderno de la abuela se expandió a grupos de WhatsApp, videollamadas de cocina y barbacoas virtuales. El tercer elemento complementario es el ritual de gratitud específica. Antes de cada receta, María se acostumbró a decir en voz alta 3 agradecimientos específicos relacionados con ese alimento. Uno por el pasado, otro por el presente y otro por el futuro. Esto programó su cerebro para asociar cada acto culinario con la abundancia emocional, no con la escasez. El cuarto elemento es la red de apoyo nostálgico. María descubrió que otros vecinos mayores estaban lidiando con recuerdos dolorosos. Organizaba reuniones semanales donde cada persona traía una receta familiar y su historia. El sufrimiento individual se transformó en sanación colectiva. Los pacientes que han superado la nostalgia dolorosa afirman que el punto de inflexión llega cuando pueden transformar los recuerdos en actos concretos de amor. Cuando el pasado deja de ser solo algo perdido y se convierte en algo que podemos ofrecer a los demás. Comenta ahora, ¿qué recuerdo nostálgico te duele más para poder saber cómo puedo ayudar a más personas a transformar su dolor en actos de amor? 6 meses después de aplicar el método de recetas emocionales, María me contactó de nuevo, pero esta vez no fue para pedirme ayuda, sino para compartir un descubrimiento que cambiaría para siempre mi perspectiva sobre la nostalgia dolorosa. Ella había comprendido que sus recuerdos no eran heridas que necesitaban sanar, sino semillas que necesitaban ser plantadas. El cuaderno de la abuela no era solo un libro de cocina, era un manual de supervivencia emocional disfrazado de tradiciones culinarias. Cada nota, cada secreto culinario, era en realidad una forma de transformar el amor en acción, el anhelo en propósito,
La soledad en conexión. La revelación más profunda fue comprender que la nostalgia dolorosa existe porque nuestros corazones reconocen el valor de lo vivido. El dolor es proporcional al amor que sentimos. Cuando logramos honrar este amor con acciones presentes, el dolor no desaparece, sino que se convierte en combustible para crear nuevos recuerdos dignos de los sentimientos que albergamos. María descubrió que no tenía que elegir entre olvidar el pasado o ahogarse en él. Había una tercera opción: aprovechar el pasado para el presente. Cada receta se convirtió en una forma de decir: recuerdo, honro, sigo adelante a todas las personas que amaba y que la amaban. El método funciona porque respeta la legitimidad de nuestra nostalgia sin dejarnos atrapados por ella. Reconoce que después de los 60 tenemos más pasado que futuro, pero enseña que esto puede ser una ventaja, no una desventaja. Tenemos décadas de amor acumulado que pueden transformarse en décadas de acciones amorosas. Hoy, María no solo ha superado su dolorosa nostalgia, sino que se ha convertido en la guardiana de la alegría familiar. Sus nietos asocian su hogar con deliciosos aromas e historias fascinantes. Sus hijos la llaman para pedirle consejos y recetas. Sus vecinos han encontrado en ella una fuente de sabiduría práctica sobre cómo envejecer con propósito. La lección más importante que aprendí de María es que la nostalgia dolorosa no es una condena de sufrimiento perpetuo. Es una invitación a transformar los recuerdos en acciones, los recuerdos en tradiciones, el anhelo en semillas de alegría futura. No tienes que cargar solo con el peso del pasado. Puedes transformarlo en puentes que conecten tu corazón con otros corazones, tu historia con otras historias, tu amor con acciones concretas que marquen la diferencia en la vida de quienes aún están aquí. Tus recuerdos son demasiado valiosos como para convertirse en una simple fuente de dolor. Pueden convertirse en una fuente de propósito, conexión y alegría compartida. 3 cosas antes de irte. Primero, si este video te conmovió, dale a me gusta. Segundo, suscríbete porque cada semana comparto maneras de aliviar la soledad después de los 60. Tercero, mira el siguiente video que aparece en pantalla, donde revelo el error matutino que empeora la tristeza sin que te des cuenta.